Secretaría se leerá el primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día 11-2022 es el tratamiento del orden del día número 10-2022 del 26 de mayo 2022. Tiene la palabra el concejal Lucas Franco. Gracias, señora presidenta. Buen domingo para todos y todas. No es habitual, pero aquí nos vemos. Me toca por tercera vez en esta gestión inaugurar el debate acerca de la rendición de cuentas y el análisis sobre cómo se ejecutaron los fondos presupuestados, en este caso, en el año 2021. Voy a compartir algunos datos que fuimos compilando en el análisis de todo este tiempo, de casi un mes de monitoreo, control, análisis, lectura de los expedientes, los famosos cajones, como se denominan en la jerga, y también algunas consideraciones políticas, teniendo en cuenta que la rendición de cuentas es una instancia de opinión política del oficialismo y de la oposición y de todos los componentes de este cuerpo legislativo, acerca de cómo interpretamos que se adjudicaron y que se ejecutaron los recursos del Estado municipal, que no son otra cosa que los recursos del pueblo de Moreno. En primer lugar, es inevitable no pensar en lo que pasó en la rendición del ejercicio 2020 que tuvimos en el año 2021. Analizábamos un proceso de salida de un constante endeudamiento de nuestro municipio, de una administración permanente y sostenida con déficit en los números y en las cuentas municipales y con muchísimos problemas económicos. Cabe recordar, era común dialogar acerca de la utilización, la necesidad de utilizar los fondos afectados para cubrir gastos corrientes, la necesidad de recurrir a giros en descubierto para también cumplir con los gastos corrientes. Eso volvía a generar un proceso de endeudamiento del municipio de Moreno. La distorsión en la fecha de pago a la familia municipal, lo que generaba enormes distorsiones en la vida de los trabajadores y trabajadoras del municipio de Moreno. Esa regularidad en los enormes problemas en las cuentas públicas de Moreno se cortó a partir del ejercicio 2020 y pudimos ver por primera vez que no se utilizaban los fondos afectados, que no teníamos déficit, que se empezaba a regularizar el cobro de los trabajadores municipales y que las cuentas municipales empezaban a ser de otra manera. Por lo tanto, quiero recuperar esa instancia que tuvimos hace exactamente un año y unos días, porque marca un hito en la historia reciente de Moreno y una transformación que es hija de muchas transformaciones en materias económicas, sociales, políticas que está llevando adelante el municipio liderado por nuestra intendenta. Por eso quiero destacar, porque vamos a abrir un debate acerca de un nuevo año en donde estas características que mencioné recién, que son totalmente disruptivas con lo que era la regularidad de los problemas económicos de Moreno, volvieron a repetirse. Es decir, tenemos una tendencia en la regularidad de cuentas públicas ordenadas, bien administradas, exitosas, decía yo en este mismo debate el año anterior. Para entender, primero hay que pensar en cuáles son los recursos que tiene el municipio y en un debate remanido, repetido y reiteradísimo en esta casa, que es el de la necesidad imperiosa que tiene nuestro municipio de ir ampliando su base tributaria para tener más recursos en el Tesoro Municipal, pero para poder contar con mayores recursos para prestar mejores servicios. Tuvimos un aumento del 81% en los recursos del Estado municipal como primer elemento. Pido permiso para leer porque son números y no me los quiero olvidar y no quiero ser impreciso, así que permiso, presidenta. Tenemos
más recursos de libre disponibilidad. Los recursos de libre disponibilidad son aquellos con los que el municipio cuenta para poder garantizar servicios que no están previamente afectados o preadjudicados por alguna ley o alguna ordenanza. Recién hacíamos mención a la recurrente y permanente toma en préstamo de los fondos afectados para cubrir gastos corrientes. Eso tenía que ver con que el municipio no tenía suficientes recursos de libre disponibilidad. Tuvimos 9.700 millones de pesos en recursos de libre disponibilidad. El 34% de esos recursos es de origen municipal y el 31% es de origen provincial. Esto es la participación de los recursos de libre disponibilidad en el total del presupuesto ejecutado. Los recursos totales de libre disponibilidad provinciales y municipales participan del 65% del total. Primer elemento, crecieron un 103% los recursos de libre disponibilidad municipales y un 68% los provinciales. Y se alteró la relación entre los provinciales versus los municipales. En el año 2021 hay mayor participación de los recursos de libre disponibilidad municipales que los provinciales. Primer elemento que nos permite intuir hasta acá que hemos ampliado la capacidad contributiva del municipio, haciendo más grande, ampliando, valga la redundancia, la base tributaria del Estado Municipal de Moreno. Los ingresos no tributarios, que son aquellos que provienen de nuestras tasas municipales, tuvieron un 101% de incremento. Automáticamente aparece la pregunta de cuál fue el promedio de aumento de las tasas municipales para ver de dónde proviene ese porcentual de aumento. El promedio de las grandes tasas municipales, de las tasas que tienen mayor participación en el esquema tributario, es del 40% de aumento. Esto es al menos 10 puntos menos que la inflación promedio del año 2021. Ahí hay dos elementos. El primero, tuvimos un aumento en las tasas que fue menor a la inflación anual y tuvimos un crecimiento en la cantidad de recursos no tributarios mucho mayor que el promedio de aumento en las tasas. Esto es otro elemento que fortalece la idea de que efectivamente pudimos nuevamente continuar el proceso de ampliación de la base tributaria del municipio. Como dos elementos para incorporar mayores precisiones, la tasa por servicios generales creció un 77% y la tasa por inspección de seguridad e higiene creció un 122%. Esto nos habla también de la capacidad del Estado de ir a recuperar deuda en estas tasas. Nuevamente, otro elemento que nos permite percibir el éxito en el objetivo que nos trazamos todos los años en nuestras discusiones tributarias y tarifarias de ampliar la base tributaria. Un elemento más para consagrar esta idea, y es que el promedio de cobrabilidad del 2021 fue del 70%. El promedio anterior había sido del 65%. Ese es un elemento contante y sonante que nos muestra que efectivamente logramos ampliar nuestra base tributaria. Los promedios anteriores, de 2012 a 2015, 21% de cobrabilidad. De 2016 a 2019, 31% de cobrabilidad. Acá hay un elemento también que es muy remanido, que es la tasa se cobra a través del convenio con la empresa de energía eléctrica de Edenor. Ese convenio está desde 1995. Si miramos que de 2012 a 2015 el promedio de cobrabilidad es de 21% y de 2016 a 2019 es de 31%, y concluimos el 2021 con un promedio del 70% de cobrabilidad, es que quiere decir que de cada 10 partidas emitidas se pagan 7, es la comprobación empírica de que efectivamente el proceso de mayor recaudación que tiene el Estado municipal es hijo de el éxito en la meta de ampliar la base tributaria. ¿Por qué digo esto? Porque el convenio estaba
en los años anteriores en los que el promedio era mucho más bajo. Por lo tanto, esto es un índice, ampliar la base tributaria. ¿Qué quiere decir? Que hay más vecinos y vecinas de Moreno que confían en la administración de sus recursos por parte del Estado municipal, por lo tanto, pagan sus tasas municipales. Y no estamos hablando de un periodo de, y no voy a descubrir nada en este debate, de bonanza económica extrema para nuestra comunidad, que haga pensar que porque hay excedente en todas las familias morenenses y que tenemos una excesiva bonanza económica en nuestro país, es que se ha recuperado la capacidad contributiva y la voluntad de contribuir por parte de los morenenses. No, venimos saliendo de una pandemia que puso patas arriba la economía del mundo, por lo tanto la economía de nuestro país y la economía de Moreno también, y aún así, en los 2 años de la gestión de nuestra intendenta, hemos logrado pasar de un promedio del 30% a superar holgadamente el 60% de cobrabilidad. Es decir, multiplicamos por 2 la capacidad contributiva del Estado municipal. Último elemento que nos corrobora que efectivamente el Estado municipal ha logrado ampliar la base tributaria, que es un objetivo que se discute año tras año, hace décadas en Moreno, argumentando otra de las verdades muy escuchadas aquí, que es no sigamos pescando en la pecera. Bueno, ampliar la base tributaria es no pescar en la pecera, no cazar en la jaula, como le quieran decir. Efectivamente pasamos de 3 de cada 10 vecinos de Moreno pagando sus tasas municipales a 7 de cada 10. Eso indica mayores niveles de confianza, que no es otra cosa que la recepción que tiene la comunidad de Moreno con respecto a los servicios y la calidad y la cantidad de servicios que presta el municipio. La relación entre la voluntad de contribuir y los servicios municipales es directa porque vemos históricamente cómo la tasa municipal es una de las tasas que primero se deja de pagar. Tenemos que entonces empezar a mirar cómo se ha gastado ese dinero, que es lo que también nos convoca hoy aquí. Primer elemento, cómo construimos los recursos con los que cuenta el municipio. Segundo elemento, cómo los gastamos. Los gastos en capital, en bienes de capital, crecieron más de un 700%. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado ha multiplicado su capacidad de compra de bienes de capital. ¿Qué son los bienes de capital? Las máquinas, las herramientas, los camiones, todos los instrumentos que se ven cotidianamente en los distintos barrios de nuestras comunidades, interviniendo, garantizando la prestación de servicios. No aparecen mágicamente las nuevas máquinas, no aparecen mágicamente los nuevos camiones, todos los instrumentos que se necesitan para prestar la inmensidad de servicios que tiene a cargo el Estado municipal y que puede en este proceso ir volviendo a cumplir con éxito 700% de aumento en los gastos en bienes de capital. El gasto en personal, que es otro de los elementos que siempre se cuestiona, se analiza, se mira en las rendiciones de cuentas. Creció un 54%. Su participación en el total del presupuesto municipal es del 35%. Veníamos de una participación del 45%. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, que logramos tener un presupuesto mayor y mayores recursos de libre disponibilidad. Por eso, a pesar de que hubo paritarias con aumentos y a pesar de que el gasto creció por encima de la inflación, porque el gasto en personal creció un 54%, la participación en el total del presupuesto ejecutado es menor, con lo cual nuevamente le permite al Estado contar con recursos, por ejemplo, para invertir en bienes de capital que, como vimos recién, crecieron en un 700%. Otro de los elementos que históricamente se analiza es, por supuesto, la recolección de residuos. Siempre entre la recolección de residuos y el gasto en personal estaban preasignados, preadjudicados, presupuestados
antes de empezar los ejercicios, 7 de cada 10 pesos con los que contaba el municipio de Moreno. Cuando dimos un intenso debate para cumplir con uno de los compromisos electorales que estableció en su contrato electoral con la comunidad de Moreno nuestra intendenta, que era transformar el servicio de recolección de residuos, una de las cosas, una de las variables más importantes que pusimos sobre la mesa para debatir la necesidad de cambiar el servicio fue la económica. Necesitábamos que el Estado municipal deje de gastar tanto en un servicio tan malo. Y hablábamos de alrededor de un 40% de proyección de ahorro, incluyendo la compra de los bienes de capital, los camiones, que hoy son patrimonio del Estado municipal, con una necesaria e importantísima ayuda de los gobiernos nacionales y provinciales, facilitando instancias de crédito o facilitando la posibilidad de contar con los recursos para invertir en la compra de los camiones necesarios. Y discutíamos que, comparado el contrato que finalizaba con la propuesta que hacía el Estado municipal para administrar el servicio de recolección de residuos, íbamos a tener alrededor de un 40% de ahorro para el Estado municipal, que es mucho, muchísimo, teniendo en cuenta que el servicio de recolección de residuos se llevaba el 19% del presupuesto. Si miramos hoy, que es la primera vez que podemos mirar un ejercicio completo, un año completo y continuado de prestación del servicio, de este nuevo servicio por parte del Estado municipal, con la mano de obra contratada a la cooperativa Gestionar, vamos a ver que se gastaron 1.215 millones de pesos. Eso ratifica un ahorro del 44% respecto del último contrato con la empresa El Trébol. Siempre es necesario hacer la proyección de qué hubiese pasado si, como muchos y muchas sostenían, hubiésemos continuado con la modalidad de privatización absoluta del servicio. Cada vez que se renegoció el contrato de recolección de residuos, hubo no menos de un 100% de aumento. El servicio de recolección de residuos finalizaba, promediando el año 2020, primer año de gobierno de Mariel Fernández, y se planteó la transformación del servicio a otro sistema. El ahorro tiene que ver con ese contrato que terminaba, no con la proyección o la imaginación de cómo hubiese sido el contrato si es que nos hubiese tocado renegociar con esa empresa u otras las condiciones en el marco de la privatización absoluta. Por eso es importantísimo que podamos tener el primer ejercicio completo del servicio de recolección de residuos corroborando un 44% de ahorro, por lo menos un 44% de ahorro, porque, insisto, estamos comparando con aquel contrato que finalizó a mediados del 2020. Hay que mirar también algunas diferencias en los servicios. El Trébol asistía 154 barrios, Gestionar 170. Los kilos transportados promedio pasaron de ser 8.000 a 9.000. La cantidad de recorridos de 40 a 56. Dejamos de tener esos refuerzos de frecuencia 12 que hacían que se contabilizara 2 veces el paso 2 veces por la misma cuadra y pasamos a tener un servicio de frecuencia 6. La cantidad de cuadras servidas pasó de ser 12.600 a 13.000. La cantidad de camiones pasó de 22 a 39. La cantidad de reclamos mensuales pasó de 300 a 40. Y la velocidad para la reparación de los reclamos pasó a estar en las 24 horas de iniciado el reclamo, que es lo que una de las diferencias que planteaba el pliego de bases y condiciones que votamos respecto de la modalidad anterior que permitía esa modalidad
y esa costumbre del incumplimiento itinerante, que iban corriendo los incumplimientos y nos dejaban siempre con cuadras sin servir a fin de año. ¿Qué quiero decir con esto? Los números, las estadísticas y los datos que podamos corroborar y que podamos interpretar tienen que tener luego un asiento en la sensibilidad de nuestra comunidad. En sendas charlas con legisladores y legisladoras de este cuerpo, hemos concluido varias, no una, varias veces, en que el servicio de recolección de residuos dejó de estar en el podio de los reclamos que nos hacen los vecinos cuando se cruzan con cualquiera de los funcionarios, sea del oficialismo o de la oposición. El servicio de recolección de residuos, lo que no quiere decir que el servicio sea perfecto, que no falten cosas por resolver, que no tengamos que seguir avanzando en la estrategia de gestión integral de residuos, que también votó este cuerpo y que empezó a implementar este municipio por primera vez en esta gestión. Pero sí que animarse a tomar una decisión como la que se tomó en el 2020 de transformar un servicio privatizado y absolutamente oneroso para una empresa que se llevaba el 20% del presupuesto, convertirlo en un servicio con todos los bienes de capital en manos del Estado, sin la pérdida de fuentes de trabajo, que es algo que también reclamó este cuerpo en pleno, con la ampliación de su capacidad de servicios, no solamente deviene en un fenomenal ahorro para el Estado municipal. La participación en el total hoy de la recolección es del 8%. Nuevamente se liberan recursos de libre disponibilidad para que el Estado municipal pueda garantizar servicios. Sino que también deviene en un mejor servicio. Todas las rendiciones de cuentas que yo recuerdo en este cuerpo hablaron largo y tendido del servicio de recolección, con todo el análisis preciso, necesario y muy importante de los números de la recolección, pero también con una losa pesada sobre la espalda de cada uno de los legisladores, que es la comunidad, planteando siempre como una de las prioridades el mal servicio que tuvimos durante décadas de recolección de residuos en Moreno. Hoy es uno de los servicios que la comunidad reconoce que han cambiado, que se han transformado, que se prestan mejor, que llegan donde no llegaban. Nos falta llegar, nos falta hacer plenamente integral la estrategia de gestión de residuos, pero claramente en las prioridades marcadas por nuestros vecinos cada vez que se cruzan con cualquiera de nosotros y nosotras en cualquier lugar de Moreno, el podio, ha descendido en el podio la recolección de residuos como reclamo, porque nuestra comunidad reconoce que el servicio está mejor. Y el servicio está mejor porque existió la definición política de transformar un servicio privatizado a un servicio en el que el Estado se capitalizó, tiene el dominio absoluto de la prestación del servicio, no dejó sin laburo a nadie y se animó a cambiar la estrategia de trabajo sobre los residuos en Moreno, prestando hoy un mejor servicio. Eso es la correcta administración de los recursos, eso es ordenar las cuentas del municipio. Si no, parece que cada vez que hablamos de números, y es imposible que no suceda, se enfría la percepción porque los números son tediosos. Ordenar las cuentas del municipio significa que se pueda cumplir con lo que corresponde, que es pagarle en tiempo y forma a los trabajadores municipales. Implican que se puedan prestar mejores servicios, como el servicio de recolección de residuos, por lo tanto que nuestra comunidad haya hecho descender en el podio de reclamos a la recolección. Implican que el Estado tiene mayor capacidad para comprar bienes. Implican que el Estado deje de usar fondos afectados para pagar gastos corrientes. Voy a relatar solamente dos cosas más para abrir el debate y, por supuesto, para proponerle a este cuerpo que apruebe la rendición de cuentas del ejercicio 2021 de la Administración del Estado Municipal de Moreno, que son las compras. Decíamos recién que el Estado Municipal creció en el gasto en bienes de capital en un 700%. Se compraron en total 170 unidades, entre vehículos, máquinas y equipamiento. 47 con el Tesoro Municipal por 357 millones de pesos. 113 con fondos provinciales. Acá, por ejemplo, está el Fondo de Seguridad, para que comparemos el volumen de la cantidad de compras, porque hemos visto la llegada, para la historia de Moreno, absolutamente masiva de patrulleros e insumos para la garantía de la seguridad en nuestros barrios, que sigue siendo
insuficiente porque sigue existiendo la demanda, pero por primera vez en la historia, por ejemplo, Moreno tiene un patrullero por cuadrícula que no había pasado nunca. Eso también es una decisión política, en este caso de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, para administrar ese recurso y hacer que los recursos y herramientas necesarias lleguen a nuestra comunidad. Y 10 con fondos nacionales. El Estado está atravesando un proceso que creo, además, que con honestidad intelectual debo reconocer que todos los bloques políticos aquí hemos hecho mención en sendos debates en este cuerpo acerca de la notoriedad de la llegada de obras al municipio y de la llegada de insumos, máquinas, herramientas. Hemos discutido hasta los materiales necesarios para llevar adelante determinadas tareas. Moreno, desde el 9 de julio del 2021, tiene una planta asfáltica municipal. Resalto la fecha porque es una fecha simbólica. Tener una planta asfáltica municipal implica independencia y mayor soberanía para un Estado municipal que necesita dejar de depender de solamente la obra en manos del privado y se tiene que poder animar como se animó Moreno y eso seguramente se va a convertir en un espejo en el que se van a mirar muchos municipios a tener su propia planta asfáltica, a invertir recursos del Estado municipal bien administrados en garantizar mejorar la conectividad en nuestras comunidades. Moreno es un distrito enorme y con una deuda gigantesca en materia de infraestructura urbana. Se han hecho 150 cuadras de asfalto. Si restamos los fines de semana y somos generosos y generosas y pensamos en que nunca llovió o nunca pasó absolutamente nada que impidan los trabajos, eso nos da algo así como 1 cuadra y 1/4 por día de asfalto. Por eso remarqué la fecha, 9 de julio empezamos. El ahorro en la comparación de lo que le cuesta al Estado municipal el volcado y el tratamiento de nuestras calles con la planta asfáltica versus el sistema de contratación de empresas privadas es de cada 4.000 toneladas, que son un promedio de lo volcado mensualmente en el ejercicio 2021, 33 millones de pesos. Si pensamos entonces que se volcaron alrededor de 15.000 toneladas, o un poquito menos, se ahorró el municipio casi 1 millón de pesos por cuadra. Eso también es un elemento contante y sonante de una definición audaz para administrar los recursos que son de nuestra comunidad y que inmediatamente pueden corroborarse que llegan a donde tienen que llegar, que es a cada una de las comunidades y a cada uno de los barrios de Moreno. Cada vez que llega una máquina nueva, cada vez que el Estado se capitaliza, cada vez que se pone en marcha una obra, aumenta la demanda. Esto también lo vivimos todos los días, todos y todas aquí. Cada vez que el vecino ve que llegó el asfalto a 3 cuadras, que llegó la obra cerquita en el barrio o en el barrio de al lado, eso promueve el aumento de la demanda, que también es una demostración de la confianza que tiene la comunidad en la capacidad del Estado de prestar servicios. Cuando la comunidad demanda con la confianza de que el Estado tiene la capacidad y tiene la voluntad, por primera vez en mucho tiempo, de hacerse cargo de los problemas estructurales del distrito, de innovar, de tener un Estado creativo que invierte los recursos del Estado municipal, animándose muchas veces a tocar intereses que parecían que no se podían tocar. Esas definiciones y esa voluntad política condensada y acompañada, sostenida en la organización comunitaria, implican un Estado más fuerte, un Estado con mayor capacidad, un Estado más eficiente, Se habla mucho de el peso y la carga tributaria. Está muy en boga ahora atacar la capacidad del Estado de cobrar impuestos, la capacidad del Estado de construir recursos con la participación de la comunidad. Y no se dice que no hacerlo, que no cobrar ningún impuesto, que no capitalizar el Estado,
que no robustecer y fortalecer el Estado, deja a la buena de Dios a los vecinos que necesitan la intervención del Estado para mejorar su calidad de vida. Lo que estamos evaluando en este debate es cómo el Estado municipal de Moreno en 2021 administró los recursos que son de los vecinos y vecinas de Moreno. Entonces, pudimos ampliar la base tributaria porque los vecinos confían más en la administración del Estado, confían más en el Estado y se animan a destinar una parte de sus recursos a pagar sus tasas reglamentarias. Eso hace que el Estado tenga más recursos y pueda invertir, por ejemplo, en capitalizarse. Por eso creció el 700% la capacidad de compra de bienes de capital del Estado municipal. Es un Estado que tiene la audacia necesaria para tocar intereses y para poner en manos del Estado los servicios que nunca tuvieron que salir de sus manos. Eso implica 44% de ahorro sin contemplar la proyección de lo que hubiese sido un nuevo contrato con la modalidad anterior al servicio de recolección de residuos. Y también implica un servicio mejor, Nos contaba la secretaria de Economía en una habitual presentación ya que hace todo el equipo de Economía frente a todo el cuerpo legislativo, del análisis de los números vinculados a la adjudicación y a la ejecución de los recursos del 2021, que nuevamente no se utilizaron fondos afectados y que no se recurrió a ningún giro en descubierto para cubrir gastos corrientes. Y polemizábamos alrededor de la idea de déficit versus superávit. Llegamos a la conclusión, creo que plenamente consensuada, en relación a la jurisdicción municipal y al rol que tiene el Estado municipal en la economía. El Estado municipal no emite moneda, no tiene balanza comercial, por lo tanto, cuando hablamos de déficit o superávit, estamos hablando de la capacidad final que tiene el Estado de hacerse de los recursos e invertirlos en garantizar servicios. Llegamos a la conclusión de que el ideal es el cero. Es no tener déficit, como acostumbraba a tener el Estado municipal. Nosotros asumimos el gobierno con 43 millones de pesos de deuda mensuales. Y celebramos como buena noticia que promediando el año 2020 habíamos logrado tener superávit. Entonces, polemizábamos sobre qué implica legalmente la figura del superávit. El Estado tiene que tener la capacidad de administrar recursos que le permitan enfrentar contingencias como la de la deuda acarreada por el Estado municipal, administrado por otros gobiernos, pero por el Estado municipal al fin, en los años anteriores. Eso significaba celebrar el superávit. Y concluíamos entonces y nos reíamos porque hablábamos del déficit cero. Otro de los conceptos muy discutidos y muy sobre la mesa cada vez que se quiere hablar de la buena administración del Estado. Y Moreno fue logrando llegar al déficit cero. Pero fue logrando llegar al déficit cero, como nos gusta decir a nosotros, con la gente adentro. Entonces es una demostración de que se puede ser eficiente, de que se puede no endeudar al municipio, cumplir con las obligaciones financieras, prestar buenos servicios, mejores servicios que los que estábamos acostumbrados a recibir, construir mayores niveles de confianza en la comunidad, capitalizar el Estado. No hay nadie en esta sala que no haya visto la llegada de máquinas nuevas al municipio y creo que todos y todas los que estamos aquí somos hombres y mujeres de buena fe, por lo tanto nos alegramos cada vez que el Estado tiene la capacidad de incorporar una nueva máquina, un nuevo camión, cualquier herramienta o cualquier insumo que se traduce inmediatamente en mejorar un poquito la calidad de vida de quienes van a recibir los servicios prestados por esas herramientas. Por lo tanto, es posible proponerse, desafiarse a una correcta administración de los recursos que son de la comunidad de Moreno. Es posible dialogar de otra manera con nuestra comunidad, ampliando la confianza, por lo tanto,
creciendo en la capacidad de construir recursos propios para el Estado municipal. Luego tendremos el debate de lo genuino y lo no genuino de los recursos que vienen al Estado municipal, por ejemplo, por coparticipación, también son recursos absolutamente genuinos del municipio porque son recursos vinculados a una ley y además son recursos construidos por el aporte tributario de ciudadanos y ciudadanas, por ejemplo, de Moreno. Pero se puede efectivamente pensar y llevar adelante un Estado eficiente en la administración de los recursos económicos con la gente adentro. Con 1 cuadra y 1 cuarto de asfalto por día, con una asfaltera municipal y con mucha obra nacional, provincial que ha llegado a este municipio y que también habla de la insistencia, la persistencia de una gestión que no deja tranquilo a funcionario nacional que se cruza o provincial pidiendo, reclamando obras para el municipio de Moreno que, como decimos en criollo, pongan al día a los estados nacionales y provinciales con la deuda histórica que tiene Moreno y su infraestructura. Es posible una correcta administración de los recursos ahorrando dinero que antes se iba por el tubo de las ganancias de una empresa privada que administraba el 20% de nuestro presupuesto prestando un horrible servicio. Es posible tener paritarias y aumentos que son absolutamente necesarios para toda la familia municipal y que eso no implique una distorsión en la capacidad de recursos que tiene el municipio. Es posible. Es posible regularizar el momento en el que cobra la familia municipal y dar mayor previsibilidad a la vida cotidiana de las familias de los y las trabajadoras de Moreno. Es posible pensar un municipio cada vez más fuerte, con cada vez más capacidad para prestar servicios, con cada vez más capacidad para garantizar derechos, y entonces también es una innovación y es una audacia de esta gestión municipal animarse al déficit cero con la gente adentro. Animarse a demostrarle a todo el mundo que se puede lograr déficit cero en un municipio como Moreno, con la historia reciente de Moreno, pero con la gente adentro. Por eso, inaugurando este debate que seguramente va a tener un largo rato y muchas consideraciones y precisiones que faltaron a esta introducción, invitarnos a los concejales y concejalas aquí presentes a aprobar la rendición de cuentas del ejercicio 2021 y lo que viene en las instancias inmediatamente posteriores del orden del día, que tiene que ver con los excesos presupuestarios, que ya debatiremos, y con la rendición de cuentas de los institutos descentralizados de este municipio. Gracias, Presidenta.